Hola a todos, este es mi 68º video Loquendo. Mi anterior video se trataba de nombres comunes para dinosaurios, pues hoy voy a continuar. Continuaré con los ornistiquios. A los hadrosaurios podríamos llamarlos anatos. Por ejemplo, al xanthosauro podríamos llamarlo anato asiático gigante, al edmontosaurio podríamos llamarlo anato común, al contosaurio podríamos llamarlo anato con casco, al uranosauro podríamos llamarlo anato jorobado africano, al telmatosaurio podríamos llamarlo anato enano rumano, al parasaurólofo podríamos llamarlo anato trombón, al tetisaurus podríamos llamarlo anato enano italiano, al Kilaosaurus podríamos llamarlo anato roto, etc. A los grandes iguanodontos podríamos llamarlos gibeones. Por ejemplo, al iguanodonte podríamos llamarlo gibeón común, al salmoxes podríamos llamarlo gibeón de Transilvania, al urusaurio podríamos llamarlo gibeón cuellilargo, al chinchosaurio podríamos llamarlo gibeón de Ian, etc. A los pequeños ornitópodos podríamos llamarlos renofaisanes, pues se comportaban como ciervos, pero eran dinosaurios. Por ejemplo, al driosaurio podríamos llamarlo renofaisan madero, al orictodromeus podríamos llamarlo renofaisan cavador, al parxosaurio podríamos llamarlo renofaisan norteño, al leaelinasauria podríamos llamarlo renofaisan de Lailin, etc. A los ceratopsianos avanzados podríamos llamarlos chifrudos. Por ejemplo, al triceratops podríamos llamarlo chifrudo común, al casmosaurio podríamos llamarlo chifrudo abierto, al centrosaurio podríamos llamarlo chifrudo narizón, al paquirrinosaurio podríamos llamarlo chifrudo de nariz gruesa, al suniceratops podríamos llamarlo chifrudo de suni, etc. A los ceratopsianos primitivos podríamos llamarlos tuncoloros, tunco, así le llaman algunas personas a los cerdos y loros, pues tienen un pico similar al de un loro. Por ejemplo, al protoceratops podríamos llamarlo tuncoloro común, al citacosaurio podríamos llamarlo tuncoloro madero, al iglon podríamos llamarlo tuncoloro del alba común, etc. A los paquicefalosaurios podríamos llamarlos cabeciduros, debido a su cráneo en forma de cúpula. Por ejemplo, al paquicefalosaurio podríamos llamarlo cabeciduro real, al homalocéfalo podríamos llamarlo cabeciduro chato mayor, al estegoceras podríamos llamarlo cabeciduro tejado, al alascacéfalo podríamos llamarlo cabeciduro polar, etc. A los anquilosaurios con garrote podríamos llamarlos anquilos, por ejemplo, al tarquia podríamos llamarlo anquilo asiático mayor, al anquilosaurio podríamos llamarlo gran anquilo americano, a Talarurus podríamos llamarlo anquilo de mimbre, al bisectipelta podríamos llamarlo anquilo de bisecti, etc. A los anquilosaurios sin garrote podríamos llamarlos nodos, por ejemplo, al Edmontonia podríamos llamarlo nodo de Edmonton, al Estrutiosaurio podríamos llamarlo nodo isleño, al Ungarosaurus podríamos llamarlo nodo de Hungría, al Polacanthus podríamos llamarlo nodo de Owen, al Sauropelta podríamos llamarlo nodo coloso, etc. A los estegosaurios podríamos llamarlos estegos. Por ejemplo, al estegosaurio podríamos llamarlo gran estego, al kentrosaurio podríamos llamarlo estego mordaz africano, al giganspinosaurio podríamos llamarlo estego hondrero, etc. A los tireóforos más primitivos podríamos llamarlos celidos, por ejemplo, al celidosaurio podríamos llamarlo celido común, al escutelosaurio podríamos llamarlo celido de Arizona, a la quintasauria podríamos llamarlo celido de Venezuela, etc. A los heterodontosaurios podríamos llamarlos cerdogallos, se comportaban como cerdos y eran dinosaurios. Por ejemplo, al fruitadens podríamos llamarlo cerdogallo de Morrison, al heterodontosaurio podríamos llamarlo cerdogallo común, al manidens podríamos llamarlo cerdogallo de cóndor, etc. Bueno, eso fue todo, dejen comentarios, suscríbanse y puntúen por favor. Adiós, que Dios les bendiga a todos.